Una gratitud a Dios, ¿verdad? Si usted baja una vez que termine el culto al subterráneo, aquí a las oficinas donde está la sala, se va a encontrar con una sala cuna, ¿verdad?, que el Señor nos ha regalado. Es un espacio maravilloso, ¿verdad?, que ha sido provisto por la gracia de Dios, que ha tocado el corazón de una familia, que ha pedido reservas, pero que ha tocado el corazón, ¿verdad?, Dios de esa familia, y ha ofrendado esa sala cuna. Y yo quiero dar gracias al Señor por eso, ¿verdad?, por lo que Él hace a través de su pueblo, porque la obra no es del pastor Guillermo Hernández, que soy yo, ni tampoco es de la Alianza, ni del pastor Felipe Fierro, que aparece acá. La obra es de Dios, y Él hace lo que Él quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer, y con quien quiere hacerlo. Por eso que Jesús enseñó esto a sus discípulos, ¿no? Esa parábola, ¿verdad?, que concluye, ¿verdad?, siervos inútiles somos. Lo que debíamos haber hecho, eso hicimos, ¿no? Somos ese burrito que usó Jesús para entrar a Jerusalén. ¿Se acuerda que necesitó un burro? Nosotros somos ese burro. Y a veces quisiéramos tener la connotación que tuvo Jesús, ¿verdad? ¿Se imaginan si ese burro hubiese querido recibir los aplausos y la honra que le estaban brindando a Jesús? Él no podría haber entrado a Jerusalén en ese burrito, porque a veces somos así nosotros. Buscamos el reconocimiento, buscamos la honra, buscamos la notoriedad, buscamos, ¿verdad? Luchamos contra eso, ese virus que tenemos. Pero la honra y la gloria es de Él, y solo de Él. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque a través de la obediencia de esta familia, ¿verdad?, nosotros vemos cómo la obra avanza. Así que, para que usted lo conozca, para que usted sepa, ¿no? Cada uno, ¿verdad?, brinda de lo que Dios le ha dado, ¿no? Porque todo es de Él. Así que esto no es una competencia ni es una estadística de quién da más o de quién da menos, sino que el Señor tiene, ¿verdad?, ahí un obedeciómetro. Porque lo que importa es quién obedece, ¿verdad?, a lo que Dios ha llamado. Fíjense, y perdón que esta no es mi predicación, por favor no me la cuenten. Una de las cosas que como pastores, y ayer lo conversamos con el directorio, recibimos en el sínodo, fue la visita de un teólogo argentino, Norberto Zaraco, que nos habló sobre la pastoral urbana, ¿no?, lo que significa hacer iglesia en las grandes ciudades, que le ha dado una complejidad especial, ¿verdad?, a la extensión del reino de Dios, que la iglesia no puede soslayar, tiene que reconocerlo. Y una de las cosas que vimos que nos planteó este hermano fue este concepto de éxito, este concepto de tener, ¿no?, este concepto de acumular o de surgir de alguna forma, ¿no? Y lo hizo a través de la oración de Jesús, ¿no?, ahí en Getsemaní, en el capítulo 17, versículo 4, cuando Jesús, ¿verdad?, está concluyendo su ministerio terrenal y Él ora. Y una de las frases que Jesús dice en su oración es: he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, el éxito, ¿verdad?, de Jesús estaba ni más ni menos en que había terminado lo que Dios le había encomendado, lo que su Padre le había dicho que debía hacer. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, en el propio Señor Jesucristo vemos el resultado de la obediencia. Por consiguiente, no se trata de cuánto hace más o cuánto hace menos, sino que solo se trata de que en nuestra expresión íntima tengamos esa certeza que tenía Jesús. Estoy haciendo lo que tú me dijiste que tenía que hacer. O he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ese es el desafío. De tal modo, queridos hermanos, que esto nos brinde, ¿verdad?, un espaldarazo, una ayuda de que el Señor está con nosotros, porque solo su presencia hace la diferencia. ¿Ok? Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a ir sobre la reflexión de esta mañana. Yo quiero que abran sus Biblias en el capítulo 14 de Juan. Vamos a leer los versículos. Del versículo 15
Vamos a leer hasta el versículo 25. Juan capítulo 14, del 15 al 25. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Voy a leer el 26 también. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que hoy yo os he dicho. Tengamos un momento de oración. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder escucharla, tenerla, leerla, aprenderla, Señor, pero también danos esa capacidad de obedecerla. Amado Dios, ayúdanos a confrontar nuestra vida con esta palabra. Y Señor, te suplicamos que sea tu Santo Espíritu quien nos ayude a entenderla. Gracias, Señor, tú sabías que íbamos a estar esta mañana en este lugar. Y por eso entendemos, Señor, que hay un propósito tuyo para nuestra vida. Ayúdanos a estar atentos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, de alguna forma u otra, este mes de julio, hemos querido compartir con ustedes reflexiones sobre el Espíritu Santo. El pastor Andrés comenzó, ¿verdad?, con ese pasaje que está en el libro de Joel, cuando surge la profecía de que el Espíritu Santo iba a ser derramado, ¿verdad?, a toda criatura. Y eso se plasma, ¿verdad?, de manera concreta y real, según el relato bíblico, ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Posteriormente, después, el pastor Andrés también nos habló de lo que significaba la llenura del Espíritu Santo el domingo pasado. Yo hoy día quiero compartirles, ¿verdad?, algunas reflexiones sobre lo que Jesús dijo sobre el Espíritu Santo. Y quiero, amado hermano, que podamos pedir la ayuda al Señor porque, y lo vamos a ver un poquito ahora, estamos en presencia, ¿verdad?, de una enseñanza de Jesús, pero no solo de una enseñanza, sino que en presencia de una estrategia de Dios a través de su iglesia, estrategia que fue encomendada al Espíritu Santo y que de alguna forma, ¿verdad?, ha significado para la iglesia el avance, porque este Espíritu Santo es quien ha llevado, ¿verdad?, adelante el propósito de Dios. Por consiguiente, es un tema relevante, es un tema profundo, porque de alguna forma nos permite entender el propósito de Dios a través del Espíritu Santo y el propósito de Dios a través de la iglesia
y el propósito de Dios a través de cada uno de nosotros. Y cuando digo de cada uno de nosotros, esa palabra nosotros, estoy hablando de los discípulos, los que anhelamos ser y buscamos ser discípulos. No estoy hablando a los creyentes, porque los creyentes, ¿verdad?, son vastos, son millones. Hasta los demonios son creyentes. Estoy hablando a los discípulos, aquellos que se niegan a sí mismos, que toman la cruz de Cristo y le siguen. Porque para ellos es esta promesa. Y en los versículos que acabamos de leer, usted puede entender y darse cuenta, sin necesidad de hacer estudios de teología, que Jesús está hablando con sus discípulos. Desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 16 de Juan, porque el 17 es su oración, Jesús comparte, ¿verdad?, enseñanzas profundas a sus discípulos. Él está reunido en la intimidad con sus discípulos y algo está pasando en el grupo porque Él les está diciendo que debe partir, Él debe regresar. Si usted revisa, ¿verdad?, hoy día a la tarde, estos capítulos y los lee, capítulo 13 de Juan, capítulo 14, capítulo 15, se va a dar cuenta de que hay un diálogo de Jesús y que Él les está diciendo que tiene que partir, que tiene que irse. Él les está diciendo que uno de ellos lo iba a traicionar. Él le está diciendo que uno de ellos lo iba a negar. Incluso se lo dice a Pedro en su propia cara. Él les dice, ¿verdad?, que Él tiene que morir. Él les dice que al lugar a donde Él va, ellos no lo pueden seguir. Entonces es un momento, ¿verdad?, de confusión, es un momento de tristeza, ¿verdad?, es un momento intenso emocionalmente para los discípulos. No se olviden ustedes que los discípulos lo habían dado todo por seguir a Jesús. Cuando uno revisa los evangelios, uno se da cuenta que eran hombres sencillos, pero que lo habían dejado todo. Incluso ellos mismos le dicen, Señor, lo hemos dejado todo por seguirte. Por consiguiente, el proyecto de vida que ellos de alguna forma habían abrazado se estaba derrumbando, porque ellos habían decidido seguir a Jesús, a quien amaban realmente. Hay expresiones de ellos, algunas de ellas expresiones un poco erráticas, como por ejemplo Pedro, pero que evidenciaban que había sinceridad en ellos y derechamente habían desarrollado sentimientos para con Jesús. Hasta tal punto que ellos habían sacrificado su vida y lo habían dejado todo. Y en ese contexto Jesús, ¿verdad?, les plantea en estos capítulos que yo les he mencionado lo que iba a suceder. Y eso crea en ellos, ¿verdad?, tristeza. Por eso que, por ejemplo, si usted me sigue en la lectura, en el versículo 1 del capítulo 14 aparece esa expresión de Jesús: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, no se angustien. En otras palabras, no se angustien, no se preocupen. Es una expresión que refleja, ¿verdad?, de que algo Jesús percibía en ellos, ¿no? Entonces, y usted puede encontrar, hay otro lugar donde también Él expresa esto, este consuelo, ¿no? Fíjense en el versículo 4 del capítulo 16. Juan 16:4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, ¿no? Y esa expresión tiene que ver con todo lo que viene Jesús, ¿verdad?, diciendo anteriormente. Por eso que Él les llama a no preocuparse, a tener confianza. Él les dice en estos capítulos, ¿verdad?, de que Él iba a permanecer en ellos. Él les comunica un nuevo mandamiento. En el capítulo 13 dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, ¿verdad?, si es que ustedes se aman. Les ha lavado los pies. En el capítulo 13 Jesús les lava los pies y les dice: esto que yo he hecho a ustedes, esto es lo que ustedes tienen que hacer el uno con el otro. Es decir, era un momento intenso.
según los autores y los teólogos, Jesús pasó gran cantidad de tiempo con sus discípulos, ¿verdad? Del 100%, ¿verdad?, de su ministerio, algunos calculan fácilmente un 60-70% del tiempo de Jesús fue con sus discípulos. Porque en su estrategia, ¿verdad?, de compartir el Evangelio era a través de ellos. Por eso que en algún momento Él les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y en esa realidad, ¿verdad?, Jesús invertía tiempo en sus discípulos. Por eso que estos capítulos son importantes y son muy ricos para entender, ¿verdad?, lo que Jesús quería provocar y enseñarles a ellos. Y en ese contexto, ¿verdad?, en medio de esta situación, ¿verdad?, de preguntas, un poco de desconcierto, de tristeza, de angustia, incluso miren, capítulo 14, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el versículo 8, ¿verdad?, Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No? En fin, hermanos míos, es un momento muy especial, ¿no? Es un momento donde Jesús comparte al corazón. Miren, vamos al capítulo 16. Al capítulo 16 de Juan, versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Se fijan las dudas, ¿no? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Los discípulos, ¿no? ¿De qué está hablando Jesús? ¿No? Eso un poco lo dice Jesús, versículo 19, estoy leyendo Juan 16, 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. ¿De qué está hablando ahí? De cuando Él iba a ser crucificado. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Se dan cuenta el diálogo, no? ¿Y por qué me detengo acá? Porque de alguna forma quiero tratar de transmitirles el ambiente que había en ese momento. No sé cuántas horas fueron, pero era un lugar, ¿verdad? Un aposento donde habían cenado, donde Jesús le había lavado los pies, donde él sabía, ¿verdad?, que en momentos más Judas, que era uno de los que estaba ahí, iba a salir para traicionarle. Incluso Jesús le dice, viejito, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Aparece en el capítulo 13. Eran momentos especiales. Pedro le dice, Señor, vamos a dar la vida por ti. Viejito, mira, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Entonces, me interesa que podamos de alguna forma, con la creatividad y la imaginación que Dios nos ha dado, tratar de entender lo que estaba pasando en ese momento, porque es en ese momento cuando Jesús, ¿verdad?, les habla del Espíritu Santo. Es en ese momento, ¿verdad?, de desconsuelo, es en el momento de inestabilidad aparente, es en el momento de tristeza, ¿verdad?, que ellos sienten, de confusión, ¿verdad?, y de angustia, porque algo quería decirles Jesús, ellos no entendían todo, lo que sí sabían es que era un hombre amado por ellos, por el cual habían dejado todo, ¿verdad?, y ahora él parecía que se estaba yendo y no lo iban a ver más. Es un poco la sensación. Y es en ese contexto que Jesús les habla 5 veces del Espíritu Santo. Y me detengo, ¿verdad? Y quiero que me ayuden para que pensemos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús en estas condiciones comparte la promesa del Espíritu Santo? Y la primera vez que Jesús lo menciona en estos versículos, en estos capítulos, es ahí en el capítulo 14 de Juan, versículos 16 y 17. Abra su Biblia, por favor. Voy a leer en la versión NBI. Yo no sé si me pueden ayudar, ¿verdad?,
en la versión NBI, Juan, muchas gracias. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Después en el versículo 26 del mismo capítulo 14, la segunda mención que hace Jesús del Espíritu Santo. Y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La tercera versión aparece en el capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. En la cuarta ocasión, ¿verdad? Es en el capítulo 16, del versículo 7 al 11. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y en la quinta oportunidad es ahí mismo en el capítulo 16, del verso 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. En otras palabras, si ustedes me siguen, ¿verdad? Fíjense que en estas 5 ocasiones Jesús se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo haciendo un resumen, plantea esto respecto al Espíritu Santo, ¿verdad? Los va a acompañar siempre, les va a enseñar todas las cosas, les hará recordar lo que Él les ha dicho. El Espíritu va a testificar acerca de Jesús, convencerá al mundo de su pecado, los guiará a toda la verdad, les anunciará las cosas que están por venir y finalmente, dice Jesús, le va a glorificar. Bueno, todo esto, dicho por Jesús, encierra la obra del Espíritu Santo. Pero yo me quedé pegado, como lo conversé en algún momento con el pastor Andrés, en la primera afirmación que hace Jesús respecto de lo que Él espera o de lo que Él les promete o de lo que Él les ofrece a sus discípulos. Y que está en el versículo 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. La palabra siempre que aparece ahí en griego es aion. Aion se usa también para mostrar era o etapa, ¿no? Perpetuidad. Pareciera ser, ¿verdad?, que comenzaba una nueva etapa. Jesús le estaba anunciando que comenzaba una nueva etapa. Jesús le estaba anunciando, ¿verdad?, que iba a haber un cambio en sus vidas. Algo nuevo estaba por comenzar, ¿no? Para que esté con ustedes para siempre. Yo me voy, pero Él va a estar con ustedes para siempre. Hay un cambio. Y eso me hizo pensar, ¿verdad?, y revisar estas afirmaciones de Jesús, y quiero compartirle 4 o 5 pensamientos. La primera de ellas precisamente tiene que ver con lo que acabo de decir. Comenzaba una nueva etapa, una nueva era que se iba a caracterizar por la presencia de alguien que los iba a acompañar siempre, pero que a diferencia de Jesús no iba a ser visible, corpóreo. Si usted se fija, ahí mismo en el capítulo 14, en el versículo 25, Jesús les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Os he dicho estas cosas estando, ustedes me han visto.
Y lo que yo les he enseñado, ¿verdad? Ustedes lo han recibido, pero yo estoy con ustedes. Incluso, aún más, en un poco tiempo más yo ya no voy a estar, que fue lo que les provocó a ellos desazón. Pero al parecer, ¿verdad? Esta nueva etapa se caracterizaba, entre otras cosas, porque quien o a quien se refería Jesús no iba a ser visible, ¿no? Y si no iba a ser visible, y Jesús lo estaba anunciando, y Jesús lo estaba prometiendo, ¿qué era fundamental como respuesta, como actitud de sus discípulos? La fe. Si no era alguien visible, si él ya no iba a estar más presente, esta nueva etapa se caracterizaba definitivamente por la fe. En otras palabras, ¿verdad? Esta promesa de Jesús se activaba sí y solo sí, si ellos lo creían. Si ellos lo creían. No es como nosotros, ¿no? Cuando hacemos un cambio en nuestro trabajo, en alguna organización, ¿verdad? Oye, chicos, les presento aquí a Gabriel. Gabriel, a contar de mañana, él se hace cargo. Yo me tengo que ir, ¿verdad? Así que él se va a quedar un ratito con ustedes. Pregúntenle lo que necesiten, ¿verdad? Gabriel, te presento. Aquí, esta es la iglesia Cordillera, ¿verdad? Por ahí está Tamara, Patricia, ¿no? Conversa con ellos. No fue así. Tanto es, ¿verdad?, que Jesús, si usted se fija, ahí mismo en los versículos 16 o 16 y 17, ¿verdad?, del capítulo 14, dice, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero además dice el versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. No le ve ni le conoce. En otras palabras, ¿verdad? Esta nueva etapa se iba a caracterizar por este alguien, el Espíritu Santo, que el mundo no podía ver, ni siquiera ellos lo podían ver. Porque lo que exigía definitivamente era fe. ¿Ustedes creen, verdad, lo que les estoy diciendo? Tienen que creerme, porque no se los voy a mostrar, no puedo mostrárselo. Porque ese Espíritu Santo, ¿verdad?, va a morar con ustedes, va a estar en ustedes. El mundo ni siquiera lo puede ver. Miren, este es un tema relevante, ¿verdad? Porque precisamente la crisis de fe que hoy día invade muchas áreas de la iglesia, han hecho que la iglesia, pierda poder. No solo, ¿verdad?, la vida pecaminosa, no solo la falta de santidad, no solo la falta de confesión de pecados, ¿verdad?, sino que lo que es más trágico aún, la falta de fe. Porque yo puedo tener fe y arrastrar mi humanidad y mi pecaminosidad, ¿verdad?, y mis malos hábitos, pero sigo creyendo, tengo fe. Porque esa fe precisamente es la esperanza que me puede hacer regresar a Dios. Porque como Él existe, porque como Él perdona, porque como Él restaura, porque como Él hace algo nuevo, ¿verdad?, que son productos de la fe, yo puedo traer mi pecado, mi corazón y pedir perdón, confesar y ser restaurado. El problema es cuando no hay fe. Cuando no hay fe, no hay Espíritu Santo. Cuando no hay fe, no hay poder de Dios. Cuando no hay fe, esta palabra de Jesús vale hongo. ¿Por qué? Porque era importante que ellos creyeran que iban a recibir el Espíritu de Dios en sus vidas, que no lo iban a poder tocar. A nosotros, ¿verdad?, nuestro sentido animista nos lleva a tocar, ¿no? Por eso que cuando vamos a Palestina, cuando vamos a Jerusalén, queremos traernos, ¿verdad?, no sé, pues una piedrecita del huerto de los olivos, ¿verdad? Llevamos un florerito, ¿verdad?, para sacar agüita del mar muerto, ¿verdad? Y ahí como que nos emocionamos, ¿no? Porque estamos viendo, estamos tocando, necesitamos eso.
Pero lo que está planteando Jesús es que viene una época, una era, en que a través de la fe tú recibías el Espíritu Santo. Y miren, Pablo toma este principio, abran su Biblia en Gálatas 3, capítulo 3, del versículo 2 al 5. Gálatas capítulo 3, del versículo 2 al 5. Gálatas capítulo 3, del 2 al 5. Lo voy a leer en la versión NBI. Si me ayudan, ¿verdad? Miren, este es Pablo escribiéndole a los hermanos en Galacia. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley? ¿O por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Y miren el versículo 5. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Versículo 2. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o recibieron el Espíritu por la fe con que aceptaron el mensaje? Al darles Dios, versículo 5, su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hizo por las obras que demanda la ley o lo hizo por la fe con que han aceptado el mensaje? La fe con que han aceptado el mensaje. Han recibido el Espíritu Santo por la fe con que han aceptado el mensaje. Los milagros que Dios ha hecho en medio de ustedes, ¿verdad? Es por la fe con que han aceptado el mensaje. Por consiguiente, cuando nos acercamos a esta enseñanza de Jesús, ¿verdad? En el fondo es un desafío hasta el día de hoy. ¿Tú crees que recibiste el Espíritu Santo? ¿Tú lo crees? Porque si tú lo crees, ¿verdad? Tu vida tiene que ser una vida de poder. Porque si tú lo crees, ¿verdad? Tienes que ser capaz de vencer el pecado. Porque si tú lo crees, ¿verdad? Vamos a ver lo que significa, ¿verdad? Este Espíritu Santo en nosotros, porque Jesús usa una palabra, paracletos, que algunos traducen como consolador, otros traducen como abogado, otros lo traducen como intercesor, pero hay un sentido muy específico en esa enseñanza de Jesús que lo vamos a ver. Pero si nosotros decimos que creemos, que hemos recibido el Espíritu Santo, por eso que Pablo le pregunta, ¿verdad?, a los hermanos de Galacia, ¿cómo pueden volver atrás? Ustedes aceptaron al Espíritu Santo, ¿verdad?, por fe. ¿Y por qué sus vidas no muestran eso? Porque esa es la exhortación. ¿Por qué sus vidas no muestran eso? Porque esto no se trata de una declaración, ¿verdad?, linda de labios. Sí, yo creo en Dios. Sino que lo que está planteando Jesús, ¿verdad?, es derechamente el continuar la obra de Dios. Porque Él partía, pero la obra de Dios debía continuar. Y Él ya no iba a estar físicamente, pero sí iba a estar el Espíritu Santo, que se recibe por fe. Se recibe por fe. Entonces, cuando en nuestra vida está esta debilidad, ¿verdad? Está esta lucha, estos aspectos, ¿verdad?, que nos cuesta tanto conquistar, de nuestros malos hábitos, de nuestros malos pensamientos, de aquellas cosas que queremos dejar. Porque hay cosas que queremos dejar y no podemos. Relaciones, ¿verdad?, que nos obstruyen, que nos alejan de Dios. Está vinculada a la fe. La crisis de fe. Jesús lo dijo. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que ha sostenido a la iglesia de Dios a través de los siglos de su historia, ¿verdad?, en contra de la persecución. Hermanos y hermanas que han sido asesinados, asesinadas, diezmadas, ha sido la fe. Esta fe, ¿verdad?, que me impulsa en una dimensión sobrenatural a creer lo que no se ve. Pablo decía, vivimos por fe. Y vivimos no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales.
nosotros vivimos mirando las cosas que no se ven, aquellas que son eternas. Cuando Jesús dice, ¿verdad? No hagan tesoros aquí en la tierra, sino que hagan tesoros allá en el cielo, donde no hay orín, donde no hay polilla que pueda corromper. Eso es fe. Me obliga a creer en mi corazón, ¿verdad? Lo que no pueden ver mis ojos, hasta tal punto que afecte e influencie realmente mi vida. De tal manera que yo pueda vivir en un plano sobrenatural. ¿Qué es lo que está queriendo Jesús para sus discípulos? Él sabe lo que va a venir. Lo acabamos de leer, hermanos. Él sabe que lo van a traicionar, Él sabe que lo van a negar, Él sabe que va a haber persecución, Él sabe que muchos de ellos van a morir. De hecho, les ha dicho anteriormente, los envío como a corderos en medio de lobos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y perdónenme, ¿verdad?, los humanistas y perdónenme los de la prosperidad, ¿verdad? Pero este mensaje, ¿verdad?, es la antesala de algo que Jesús sabía iba a ocurrir con su iglesia. Porque su iglesia, ¿verdad?, iba a seguir dando testimonio en un contexto y en un medio, ¿verdad?, que no le era propicio, que no le es propicio. Pero es por fe. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demandan la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Recibieron el Espíritu? Lo segundo que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Si usted se fija en la manera en que Jesús expone esto, hay algo que no cambia, que es que el Espíritu Santo, al igual que Jesús, también iba a ser enviado por Dios. Lo cual, ¿verdad?, nos revela el fuerte compromiso de Dios con su iglesia, aún incluso después de la venida de su Hijo. La venida de Cristo se enmarca en el plan de redención de Dios, pero es un plan que no terminaba con el ministerio terrenal de Cristo. Muy por el contrario, el plan de Dios continuaba con su iglesia, pero ahora que los acompañaba y los guiaba era el Espíritu Santo que Dios envió a Jesucristo y ahora enviaba al Espíritu Santo. Porque el plan, la obra, el reino es de Dios. Por consiguiente, lo que estaba haciendo Jesús, ¿verdad?, era compartirles de que la pega seguía. Y que en esa lógica, ¿verdad?, de expandir el reino, de predicar el evangelio, de que otros conocieran a Cristo, ellos debían continuar. Y al igual como él había sido enviado por su Padre, ahora su Padre, a petición de él, iba a enviarles este otro Consolador, al Espíritu Santo. Por consiguiente, cuando nos acercamos, ¿verdad?, al ministerio de Jesús, cuando nos admiramos y nos maravillamos de lo que Jesús hizo, tenemos que entender que esa obra aún continúa en un escenario distinto, con una realidad diferente, donde el elemento de la fe es clave, es crucial, pero donde los propósitos de Dios siguen siendo los mismos. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? La redención, la reconciliación, el perdón. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que Jesús le estaba diciendo es, no piensen que esto terminó, No crean que porque yo me voy, ¿verdad?, esto llegó hasta aquí. No se equivoquen, porque esto continúa. Solo que ahora son ustedes los que tienen que dar testimonio. Y mi Padre les va a enviar a este otro Consolador. Por eso les conviene que yo me vaya. Imagínense, les conviene que yo me vaya. Jesús lo dice. Les conviene que yo me vaya. Porque la obra sigue. Hasta el día de hoy sigue. Y por eso estamos aquí, en Las Condes. Porque sigue. Y por eso que hay algunos, ¿verdad?, cometen la locura de ir a meterse, ¿verdad?, a las fronteras donde hay guerra civil. Y predicar a Cristo, porque el trabajo sigue.
Y por eso que tú debes entender en tu corazón, ¿verdad? Que tienes que andar con ese tratado azul, ¿verdad? O que tienes que tener esa disposición para hablar de Cristo, porque el trabajo sigue. Tú no llevas una PowerPoint, ¿verdad? Ni un WhatsApp de Jesús, ¿verdad? Mira, este es Jesús. Sino que está en ti. Ese Espíritu Santo está en ti porque la obra sigue. Ya no son estos 12, 13, 14, en fin, los 120. Sino que todos aquellos que han creído por fe y han recibido el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, pero el trabajo continúa. Él les va a enviar, porque si hay alguien que está interesado, ¿verdad? Es Él. Y fíjense, ¿no? Si hay alguien que está interesado en que todos procedan al arrepentimiento, no es la Junta Ejecutiva de la Alianza Cristiana y Misionera, ni el Consejo Ministerial de la Iglesia Cordillera. Es Dios mismo. Aleluya. Aleluya, es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces, el trabajo continuaba y Dios iba a enviar. Fíjese que en el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 5, está expresada esta idea. ¿Se acuerdan, no? Lo que leímos hace un momento. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Aparece Dios, ¿verdad?, en esa reflexión de Pablo, hablando de los milagros que hace Dios a través de ellos, por la fe. Dios obrando a través de la iglesia. Pero es algo que le compete, le importa a Dios. Lo tercero que quería compartir con ustedes, ¿verdad?, es que la expresión de Jesús nos habla de que esta nueva etapa que está por venir, ¿verdad?, donde Él ya no está físicamente presente y donde la asume el liderazgo, el Espíritu de Dios, que Dios mismo iba a enviar, requería una nueva espiritualidad. Y aquí entramos en un tema bastante complejo para nosotros como sociedad occidental. ¿Qué significa nueva espiritualidad? ¿No? Y cuando hablamos de esto, de nueva espiritualidad, tenemos que entender, por ejemplo, si nos acercamos de manera sencilla a esto, es entender que ya no tenemos que ir a un lugar determinado a buscar a Dios. Ya no tenemos que esperar que algún iluminado, ¿verdad?, de esto que a veces hay, ¿verdad?, que nos hable de Dios o que nos comparta a Dios. Al parecer, por lo que Jesús está compartiendo, esta nueva espiritualidad nos habla de que este Espíritu Santo iba a morar en nosotros. Por consiguiente, ¿verdad?, ya no teníamos que ir al templo, ¿verdad?, a encontrarnos con Dios, ni teníamos que esperar que viniera el pastor Guillermo Hernández, ¿verdad?, a hablarme de Dios. Usted está más cerca de Dios, pastor, ¿por qué no me habla? Sino que esta nueva espiritualidad, ¿verdad?, presentaba el desafío de creer que cada uno de ellos era un santuario para Dios porque iba a morar en sus vidas, en sus cuerpos. Una nueva espiritualidad. La presencia, ¿verdad?, del Espíritu de Dios mismo en tu vida, y no solo en la mía. Y eso requiere, ¿verdad?, una comprensión en nosotros, porque debiera generar en nosotros el gozo, la gratitud, pero también el potencial de saber que Dios mora en tu vida y tú tienes autoridad y tienes poder, no por tus conocimientos, no por tu educación, no por tu patrimonio, no por tus activos, sino porque tu vida, ni más ni menos, es el receptáculo, el recipiente, es la vasija de barro que contiene la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La presencia de Dios en tu vida, una nueva espiritualidad. Y eso es importante entenderlo y debe movernos, ¿verdad?, y emocionarnos, porque tú no vienes al templo a buscar a Dios. Cuando tú te vas de aquí, tú te vas con Dios. Tú te vas con Dios. Y cuando estás ahí en la lucha, ¿verdad?, y cuando tienes que tomar decisiones, o cuando te están haciendo burla, o cuando no te están escuchando, o cuando te están discriminando, Dios sigue ahí contigo. Esa es la promesa, nueva espiritualidad. Pero tienes que creerlo. Tiene que haber fe en ti.
Por eso que algunas canciones que entonamos a veces en nuestro, ¿verdad?, flora y fauna evangélica, tenemos que revisarla, ¿no? Derrama, desciende, son expresiones que a veces nos llevan a dudar de todo esto. Por eso que Pablo les dice que la fe ha obrado, ¿verdad?, y ha gatillado y ha activado la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, estamos frente, ¿verdad?, a un desafío, porque si hablamos de una nueva espiritualidad y hablamos de que ahora Dios mora en nosotros, requiere también cuidado de nuestra vida y de nuestra intimidad. Si yo estoy enamorado de mi esposa, casado con mi esposa, 34 años cumplimos este año, que no es nada al lado de otros matrimonios acá que han cumplido 40, 46, 50. Hay un matrimonio que nos visita, ¿verdad?, y que llevan 60 años de matrimonio, ¿no? 60 años, imagínense qué testimonio. Pero fíjense, si nosotros hemos entregado nuestra vida a nuestra cónyuge, esposa, pareja o esposo, ¿verdad?, es impensado, ¿verdad?, que yo anide en mi corazón algún sentimiento para con otra mujer. O que yo desdoble mi vida, ¿verdad?, en una relación paralela. O que yo cultive, ¿verdad?, a través de la pornografía, el deseo, ¿verdad?, de otras experiencias. En otras palabras, ¿verdad?, esta condición mía de ser esposo me obliga, me lleva a cultivar mi relación, mi fidelidad, mi entrega con mi esposa. Y debo disciplinar mi vida hacia eso. Y debo, ¿verdad?, trabajar para eso, y debo desafiar mi vida para eso. Para mantener mi relación y mi intimidad con mi esposa o con mi esposo. ¿Cuánto más el Espíritu Santo? Si hay una experiencia de una nueva espiritualidad y Dios mora en mí, ¿cuánto más debo cuidar, ¿verdad?, esa intimidad mía con Dios y no permitir, por ejemplo, la invasión de principios, de costumbres, de imágenes, de información, de relaciones interpersonales que ensucian, contaminan, exponen mi intimidad espiritual con Dios. Así como yo cultivo, ¿verdad?, mi vida con mi esposa y tengo que subordinarme a eso, o a mi esposo, ¿cuánto más tengo que subordinar mi vida a esta nueva espiritualidad? Por ejemplo, leyendo la Biblia. Y les doy un ejemplo sencillo. O por ejemplo, orando. Hoy día conversábamos en la clase de bautismo, ¿verdad?, estas disciplinas. Cuando yo reviso mis 24 horas de vida, porque no tengo más, ojalá hubiesen más, ¿no es cierto?, para algunos. Qué lata que sean 24 horas, cuando yo necesito 30. Y las 30, ¿verdad?, no las necesito, las 6 adicionales, no las necesito para descansar, sino que para generar. La lógica de hoy día. Pero cuando yo reviso mis 24 horas, ¿verdad?, aparece mi trabajo, aparece el carrete, mi amigo, aparece, ¿verdad?, los partidos de fútbol, aparece, en fin, tantas cosas. Chuta, ¿y en qué momento leo la Biblia? No está, po. Y oro, así, bueno, oro cuando me siento a comer, y me acuerdo. Te doy gracias por estos alimentos en nombre de Jesús, amén. Oré. Ah, bueno, pero leo la Biblia, sí, porque cuando saco, ¿verdad?, de los pancitos estos, ¿cómo se llaman? Los pan de vida. Mira qué lindo lo que me salió. Hermoso. Sí, justo para lo que necesitaba hoy día yo. El Señor es muy hermoso. Listo, leí la Biblia. Estamos al otro lado. Oh, almas adúlteras. Así se expresó Pablo. Así se expresó Santiago. Almas adúlteras. Ustedes, ¿verdad?, que quieren privilegiar otras cosas. Ustedes que son capaces de sacrificarse por otras cosas. Ustedes, ¿verdad?, que se sacrifican, que destinan, que organizan. Y se olvidan de mí. Y después reclaman que no hay poder. Y después reclaman que no hay presencia. Y después reclaman, ¿verdad?, si acaso existo o no existo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y le está hablando a los discípulos, no a los cristianos.
Y lo digo peyorativamente, irónicamente, porque Jesús, ¿verdad?, está hablando de esta nueva espiritualidad a sus discípulos, le está hablando a usted y a mí. Y por eso tiene que cuidar su espiritualidad, y por eso tiene que cultivar su espiritualidad, y por eso que tiene que ser capaz de discernir aquello que es de Dios de aquello que no es de Dios. Pastor, ¿y cuál será la voluntad de Dios? ¿Me caso o no me caso? ¿Compro o no compro? ¿Renuncio a mi trabajo o no renuncio a mi trabajo? Me están ofreciendo esto, pastor, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Pero ¿por qué me preguntas a mí sobre la voluntad de Dios? Si no es la voluntad mía. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que tener intimidad con Dios. Y para tener intimidad con Dios, tienes que pasar tiempo con Dios, para que nadie te hable de Dios, sino que tú seas capaz de experimentar por ti mismo a Dios. Y para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, maravilloso. Es maravilloso. Pero para eso tienes que cultivar tu vida, disciplinarla. Y en esas 24 horas, ¿verdad?, donde tú generas lucas, donde tú lo pasas bien, ¿verdad? Y Dios, bueno, cuando aparece la crisis, ¿no es cierto?, corremos. Dios, por favor, mira, voy a perder mi trabajo, Dios, mi matrimonio, ¿qué hago? No, ya no me cree mi esposa. Dios, ayúdame, pastor. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo son los cultos? ¿A qué hora son los cultos? ¿Sí? Y llegamos de guata a todos los cultos. Pero las 24 horas del día, en mi famosa Cartagán, o en mi agenda, no está Dios. Bueno, perdón, sí, está los pancitos, ¿verdad? Y te doy gracias por los alimentos en nombre de Jesús, amén. No es así. Y perdonen que sea irónico, tal vez hasta cierto punto un poco chabacano y violento. Lo que pasa es que esta es nuestra lucha diaria, hermanos. Entonces, estos pasajes de Jesús son hermosos, son lindos, son inspiradores. Pero Jesús lo enseñó pensando no solo en sus discípulos, en lo que iban a vivir ellos en los próximos días, sino que también estaba pensando en su iglesia, en nosotros. Por eso que en su oración, en el capítulo 17, dice, no solo te ruego por estos, sino también te ruego por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí entra la iglesia de Alianza Cordillera Las Condes. Porque nosotros hemos creído por lo que otros nos han contado. Aleluya, gracias a Dios por eso. Porque Dios colocó en nuestro camino hermanos y hermanas obedientes, pero el desafío es si tú eres obediente o tú llevas tu cristianismo, ¿verdad?, como la visita al mall, consumir cristianismo. Salga afuera y pregunte a los que pasan ahí, son todos cristianos, todos creen en Dios, pero cada uno hace lo que quiere. Nueva espiritualidad, un nuevo desafío. Y fíjense que cuando hablamos del Espíritu Santo, miren, si usted abre su Biblia en Romanos 8:9, miren, Romanos 8:9 y en Gálatas 4:6, dos pasajes que me hablan y me muestran que este Espíritu Santo, ni más ni menos, es el mismo Espíritu de Cristo. Y eso es espectacular. Miren, Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Estamos hablando, ¿verdad?, de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso que Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 2 de 1 Corintios, él dice, al final del capítulo 2, dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Se imaginan lo que eso significa? Tú tienes la mente de Cristo. Si tú crees, ¿verdad?, por fe que el Espíritu Santo está en tu corazón, tú tienes la mente de Cristo.
Porque ese es el Espíritu de Cristo que mora en ti. Y tú tienes la mente de Cristo. Por eso es que es importante cultivar esta nueva espiritualidad. Para escuchar, para entender, para saber, para pasar tiempo con Dios. Imagínense, los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús. Y lo más probable es que más de alguno, ¿verdad?, caminó con Jesús así. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿verdad?, tiró la mano, Jesús, agárrate, viejo, agárrate, ¿verdad? Caminaron juntos, porque seguramente estaban a un par de metros del bote, caminaron juntos. Cuando Jesús le lavó los pies, ¿verdad?, se acercó, les masajeó, ¿no? Qué hermoso tiempo con Jesús, tocando a Jesús, comiendo con Jesús. Incluso algunos de ellos le dijeron: Señor, cuando tú estés arriba en la gloria, por favor, que estemos sentados al lado tuyo. Vino una mamá, ¿verdad? Una mamá de ellos hizo lobby. Ustedes conocen que hoy día tenemos hasta una ley para hacer lobby. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mis hijos. Porque lo veían. Esa es la forma en que ellos cultivaban la relación con Jesucristo. Pero ahora no tenemos a Jesucristo, no lo podemos tocar. Yo no soy Jesucristo. Los pastores no somos Jesucristo. Los sacerdotes, los curas no son Jesucristo. El Papa no es Jesucristo. Pero en ti mora el Espíritu de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mora el Espíritu de Cristo en ti porque fue derramado. Y es derramado, sí, solo sí, tú lo crees. Pero si lo crees, te lleva y te obliga a esta nueva espiritualidad, porque los discípulos lo dejaron todo por seguir a alguien, por tocarlo. Tú que no puedes tocar a alguien, pero sí lo puedes creer porque está en tu corazón, también tienes que cultivar tu relación con ese alguien que ni más ni menos es el Espíritu de Cristo. Lo otro que quería compartir con ustedes, además de esta nueva espiritualidad, es lo que usa Jesús para hablar del Consolador. Es una palabra en griego que significa, que se lee parakletos. Parakletos, que tiene distintos significados. Acá la Reina Valera o la NBI creo la traducen como consolador. Hay algunos que les gusta definirla como abogado, pero yo quiero leerles alguna información que yo recopilé respecto de lo que significa esta palabra parakletos, porque eso nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, por qué Jesús les habla en ese contexto a los discípulos de este Consolador y por qué es tan relevante entenderlo. Miren, esto es la opinión de William Barclay, un teólogo. Dice: Parakletos, en su sentido más amplio, es una persona que ha sido mandada a llamar para ayudar a un hombre en una situación de la que no puede salir airoso por sí solo. Lo repito, Parakletos, que es la palabra que usa Jesús, es un sustantivo. En su sentido más amplio, es una persona que ha sido mandada a llamar para ayudar a un hombre en una situación de la que no puede salir airoso por sí solo. Y en el contexto griego, fíjense, esta palabra parakletos, escuchen bien esto, era el amigo del reo, el abogado defensor, el hombre que daba testimonio del carácter de su amigo cuando éste lo necesitaba más y cuando otros querían condenarlo. Esa es la palabra que usa Jesús. Esa es la acepción, ¿verdad? Y así se entendía ese sustantivo en la época de Jesús. El parakletos, ¿verdad?, era este amigo, este abogado defensor, que daba testimonio del carácter de su amigo cuando éste lo necesitaba más y cuando otros querían condenarlo. Pero miren qué interesante, porque parakletos es un sustantivo que nace de un verbo. Y por favor, téngame paciencia, quiero contarles lo que significa el verbo. El verbo es parakalein. Y sabe esa palabra parakalein, ¿verdad?, dónde se usaba y con qué se asociaba. Fíjense que interesante, dice, esta palabra parakalein, verbo, es usado con respecto a arengar a las tropas que están a punto de entrar en combate. Arengar es vitorear, ¿no es cierto?, infundiendo así ánimos para combatir. Parakalein, que es de donde se desprende parakleto, es la palabra de la llamada para reunirse, animarse y recobrar fuerzas. Es la palabra relacionada con las arengas que líderes y soldados se dirigen entre sí, urgiéndose a continuar en la brecha. Es la palabra que da lugar a esa clase de expresiones que arrancan el temor de los soldados vacilantes y amedrentados y los lanzan a la batalla.
Un paracleto es, por lo tanto, un enardecedor, uno que pone coraje en el corazón del apocado, uno que vigoriza el brazo débil para la guerra, uno que convierte al hombre ordinario en alguien capaz de enfrentarse bizarramente con una situación arriesgada y peligrosa. Aleluya. Ese es el concepto que usó Jesús. Tú puedes hacerlo, yo estoy contigo, ánimo, yo te he dado de mi amor, te he dado de mi gracia. Es que, no, tú puedes, yo estoy a tu lado. Fíjese que literalmente significa pedir ayuda al que está al lado. Eso quiso decir Jesús. Él te va a defender. Él es tu abogado, pero también te va a enardecer, te va a infundir aliento, te va, ¿verdad?, a convocar. Él te va a animar a enfrentar, ¿verdad? Fíjense la expresión, ¿no? Paracalein, enardecedor. Vamos, estamos en la lucha, vamos a pelear. La victoria, ¿se acuerdan de la actitud de David cuando se enfrenta a Goliat? Ahí está obrando el Espíritu Santo, de alguna forma, en algún sentido. ¿Quién te crees tú que eres que vienes a desafiar los ejércitos de Jehová, el Dios de los ejércitos? ¿Quién te crees tú que eres? Fue la expresión de un muchacho de 17 años, ¿verdad? Ante la experiencia de un monstruo de 2 metros de largo, ¿verdad? Con años de experiencia en la guerra. Cubierto, ¿verdad?, de armaduras, de casco, de lanzas, y él con un arco y 5 piedras. ¿Quién te crees tú que eres? Este compadre está loco. ¿Qué estará tomando? Por eso que algunos, ¿verdad?, y son el día de Pentecostés, pensaban que estaban borrachos. El Espíritu Santo de Dios es maravilloso. Pero tenemos que creer. Si no creemos, no hay poder. Dios no puede obrar. ¿Quieres milagro? Porque a nosotros eso nos impresiona. ¿No es cierto? Ojalá que, no sé, la persona que es inválida salga caminando de acá. Ojalá podamos escuchar a alguien que habla en lengua. Ojalá que caiga polvo del cielo. Porque esa es nuestra lucha. No, aquí Dios no está. Mira, estuve en ese culto, una lata, la música mal, ¿verdad? No se sabía la letra. Pasó adelante un compadre, ¿verdad? Tenía el tono de la voz así, súper plana. No, en la otra cuadra sí Dios está presente, maravilloso. Tú entras ahí, ¿verdad? No, ahí está Dios. Así nos movemos nosotros, como el péndulo. Pero no es lo que enseña la Biblia, no es el desafío que Dios nos entrega. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Quiero que escuches esta canción. Si me pueden ayudar, por favor. Usted debe conocer esta canción. Es una canción de Marcos Vidal, pero que es maravillosa y que habla sobre el Espíritu Santo, que está morando en ti. Que está morando en ti. Aleluya. Así es, hermana. Que está morando en ti. Que lo da Dios y no lo da el profeta, ni el obispo, ni el querubín. Lo da Dios. Así que no vengan a pedirme que yo les dé el Espíritu Santo, ni hagan cola detrás de estos profetas, ¿verdad?, del nuevo siglo. No, el Espíritu Santo lo da Dios a través de la fe en Jesucristo. Porque es la obra de Él. Es la iglesia de Él. Es su Espíritu. ¿Cómo estamos con la tecnología? Ok. Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó y nos dijo que vendrías como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años
y hoy el hambre es aún mayor. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre